vamos a finalizar hoy día lo que es ya la parte de función de transferencia, etcétera, sistema de segundo orden, y con algunos detalles menores que faltan, no tan menores, y partimos luego con lo que sería ya el transformador ideal, transformador lineal, etcétera. ¿Ya? Así que bueno, antes de continuar, como en todas las clases, necesito que alguno de ustedes, por favor, pueda ser el coanfitrión, ¿ya? O coanfitriona. O sea, ¿quién podría ayudarme con ese tema, por favor? Yo lo ayudo, profe. David, muchas gracias. Te lo agradezco. Ya, Profe, ¿sí? quería preguntarle, es que estaba haciendo la guía, la de la transformada de Laplace, y quedé con una duda en un ejercicio. Quería saber si al final de esta clase le podía preguntar. ¿Qué ejercicio sería? Era uno en donde tenía una compuerta y tenía bobina acoplada. Eh, a ver, eh, lo que podemos hacer es, si me indica el número ya por el chat, desarrollamos la clase, ya, y al inicio de la siguiente clase, ahí yo puedo, digamos, desarrollarlo, ver la duda, y lo podemos ver, por ejemplo, al inicio del siguiente bloque. No hay problema, ¿ya? Ah, ya, era el ejercicio 10 en todo caso, lo acabo de ver. ¿Qué ejercicio? El 10. Ya. Entonces yo lo reviso entre los dos bloques, digamos, para poder desarrollar la cátedra más o menos como lo tengo planeado, y lo podemos ver al inicio del siguiente bloque. ¿Sí? Ya, gracias, profe. No hay problema, ya. Ahora, bueno, el tema del siguiente, digamos, cuando uno está con el PowerPoint y la pizarra, como era presencial, era más fácil, digamos, como salir su momento de la clase de los contenidos y desarrollar ejercicios. Pero acá el tema como que está como más estructurado, un poco más difícil como salirse un poco del esquema que uno tiene, ¿ya? Pero de todas maneras lo podemos revisar al inicio del segundo bloque, ¿ya? No hay problema. Bueno, estábamos acá entonces lo que eran los casos típicos de polos y ceros en IDS, ¿ya? Es decir, en el fondo analizar ciertas respuestas que ya están como súper estandarizadas hace décadas, o si ustedes lo quieren, digamos, cientos de años, entre comillas, ¿ya? Ahora, en lo que nosotros, así como una muy breve recapitulación, lo que es función de transferencia y todo eso, nosotros lo estamos aplicando a resolución de circuitos eléctricos, pero en realidad es un tema transversal, como les dije, que tiene implicaciones en mecánica, en sistemas de control, es decir, hay muchas aplicaciones, y nosotros estamos en particular viendo qué pasa con la respuesta entonces en red eléctrica, ¿ya? Entonces, nosotros la clase anterior, yo mostré una gráfica donde variábamos los parámetros del alfa, digamos, el beta, etcétera, y mostrábamos entonces cómo se iban abriendo o cerrando las gráficas, o bien obteníamos una respuesta oscilatoria que no se extinguía, y convinimos que este caso se considera problemático si es que no está controlado, que es cuando tenemos la combinación de alfa, digamos, es tal, ¿ya? Es decir, tenemos el polo al lado derecho del plano complejo, donde tenemos una respuesta exponencial. En este caso fue oscilatoria, pero perfectamente podría no ser oscilatoria y simplemente ir creciendo. Entonces mostramos que si eso no se controla, es muy, digamos, o sea, no es que vaya a explotar algo, depende en el fondo del sistema que estamos pensando, pero en el fondo los polos en el plano derecho tienden a hacer que la respuesta del sistema crezca exponencialmente y se pueda muy fácilmente salir de control. Ahora, y este es el fenómeno entonces que estamos discutiendo. Ahora, aquí el problema no es la parte oscilatoria que está representada por los J beta, o beta J, digamos, sino que el problema es esto, el polo que está puesto al lado derecho, ¿ya? Ahora, no siempre va a ser un problema siempre y cuando esto esté diseñado para controlarse. Es decir, como les comenté, yo podría querer tener una respuesta exponencial, pero tengo que tener una manera de atajarla o controlarla en el fondo para que esto no se me vaya al infinito, ¿ya? Ahora, vamos a hacer acá un comentario, ya como les digo, nuestro curso o nuestra asignatura, nosotros ahora tocamos el tema de los sistemas de segundo orden también como un adelanto de donde ustedes lo van a ver en otros cursos, ¿ya? Y espero que esto les sirva, digamos, ¿ya? Pero no podemos dedicarnos netamente porque hay otros contenidos que tenemos que ir viendo, ¿ya? Y como les digo, esto no es un curso teórico sobre sistemas de segundo orden, ¿ya? Pero sí, obviamente hay que tocarlo y eso es importante que lo mencionemos aquí, ¿ya? Ahí tenemos la ecuación diferencial homogénea, ¿ya? De un sistema de segundo orden,
¿ya? Donde nosotros vamos a reconocer dos parámetros característicos, que es el chi y el omega n, que están acá, ¿ya? En el fondo esta es como la plantilla que representa a un sistema de segundo orden, ¿ya? Y bueno, al estar igualado a cero constituye entonces un sistema, una ecuación diferencial homogénea. Nosotros pasamos a Laplace, entonces, como lo hicimos antes, nosotros pasamos a Laplace, entonces la ecuación diferencial de segundo orden, nos resulta esto que está acá. Y las raíces de esta ecuación, entonces son los polos del sistema de segundo orden, ¿ya? Y esos polos dan con esta forma que está acá, ¿ya? Y digamos, si hacemos la ecuación de segundo orden, el b cuadrado menos 4c, etcétera, digamos, reemplazando los parámetros o tomando la a, b y c de lo que está acá, obtenemos hoy ese está ahí. Ahora, es de particular interés cuando el chi vale menos que 1, porque en ese caso se nos convierte en complejo esto que está acá, ¿ya? Y por lo tanto nos va a quedar acá menos chi omega n más menos j omega n, y acá en este caso, al ser complejo, nos queda la raíz de 1 menos chi cuadrado, es decir, cambiamos el signo de lo que está dentro y colocamos el j, digamos, por fuera de la raíz, o el i, que sería el número complejo, ¿ya? Y el resultado es un gráfico como este, ¿ya? Que yo sé que parece un poco confuso a primera vista, así que lo vamos a explicar, digamos, voy a explicarlo un poquito en teoría cómo está acá, y luego vamos a pasar a una simulación en un gráfico, ¿ya? Entonces la idea es la siguiente. En un extremo acá, cuando el chi vale 1, ojo, este gráfico es el caso cuando el chi es menor, digamos, cuando el chi, digamos, está entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, cuando el chi vale 1, si ustedes se fijan acá, en la ecuación que va a pasar, se me va a anular este más menos que está acá, ¿ya? Y me va a quedar aquí solamente menos omega n. Entonces sería el extremo cuando justamente el chi vale 1. Y luego, en la medida que el chi se empieza a acercar a 0, digamos, nosotros pensamos que tenemos aquí un radio, que es el omega n. Este omega n entonces se empieza a desplazar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? No, ahí aparecen dos polos complejos conjugados. Entonces estos dos polos complejos conjugados se empiezan a acercar acá, y finalmente en el extremo, cuando chi valga 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar omega n raíz de 1 menos omega n raíz de 1. Entonces vamos a tener los extremos. Aquí vamos a tener menos omega n acá y vamos a tener más omega n aquí, ¿ya? Entonces se dice que los polos complejos, digamos, se van a empezar a abrir y a desplazar hasta que, digamos, el caso que vamos a tener cuando chi valga 0, vamos a tener los polos complejos conjugados sin parte real aquí en los extremos que están acá, ¿ya? Entonces, digo, este tema es importante en el fondo para analizar el comportamiento de los sistemas. De hecho, después de ver esta simulación vamos a ver un ejemplo donde tenemos solamente los polos y 0, y vamos a deducir incluso cómo sería la ecuación diferencial o la forma que tiene el sistema, ¿ya? Ahora, como sé que este gráfico de acá quizás es un poco complejo de digerir, entonces, si me permiten un momento, tengo una simulación acá. O sea, una simulación, tenemos una gráfica interactiva, ¿ya? Que voy a switchar inmediato para que la veamos. Entonces, en resumen, antes de pasar a la gráfica, ¿ya? Ecuación diferencial de segundo orden homogénea, respuesta de la ecuación en Laplace. Tenemos acá las raíces de esta ecuación, ¿ya? Que esta es la raíz para el caso general, pero en particular nosotros estamos analizando ahora qué es lo que pasa cuando el chi vale menor que 1, porque ahí en ese caso la gráfica da más complicada, como lo que tenemos a la derecha, no da con polos que se van como moviendo en el plano, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a eso que tenemos ahí. Ya, aquí tenemos la gráfica entonces. Ahora, esto que está en rojo y en azul son los puntos, estos son los dos polos. ¿Ya? De hecho voy a ver si los puedo ordenar para que queden juntos acá. Esos son los dos polos. ¿Ya? Aquí, bueno, esta página es buenísima, pero no me dio la opción de escribir el chi con el símbolo ni el omega tampoco. Por lo tanto, tuve que cambiarlo un poco indignamente por una C y una W. ¿Ya? Así que nuestra C es nuestro chi y nuestro omega es la W que está acá. Ya como les digo, no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Ahora, tengo mi omega, por ejemplo, en 367 por tener un valor. Entonces, fijémonos lo que pasa. Aquí el chi vale 1, por lo tanto tengo los dos polos. Acá, digamos, solamente en el eje X, están los dos en la misma posición. El chi vale 1 y además están en menos omega, que sería mi menos
3,67 que estoy aquí. Tengo acá. Ahora, lo único efecto del omega va a ser alejarlos o acercarlos al cero, como podemos ver. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos este comportamiento? Porque el omega finalmente, en este caso que estamos mostrando, es como un radio. ¿Ya? Entonces aquí estamos achicando el radio, agrandando el radio. Yo le dije, lo sería con un máximo aquí de 5 para efectos de la gráfica. Ahora, fíjense lo que va a ocurrir ahora cuando el chi desde 1 lo empecemos a ir disminuyendo, acercándolo a 0. Y empieza a ocurrir entonces este fenómeno que está acá. Entonces, fijémonos en un sistema de segundo orden, el efecto que cuanto menor es entonces el chi, digamos, y ya cuando chi es distinto de 1, se me producen entonces estos dos polos complejos conjugados, y estos polos se empiezan a acercar radialmente hacia el eje Y. ¿Ya? Finalmente, en el extremo, cuando chi valga 0, tendríamos entonces ahí, digamos, los dos polos sin parte real, digamos, y bueno, y siguen siendo complejos conjugados. Entonces aquí tendríamos lo que yo le mostré en la gráfica o en la diapositiva anterior, tendríamos más omega c menos omega, más omega n menos omega n, ¿ya? E incluso aquí, digamos, agregué un círculo. Por favor, no tomen en cuenta la parte derecha, que, digamos, hay una forma acá de que me dibuje la mitad solamente, pero no la encontré, ¿ya? Así que en realidad la trayectoria que siguen, digamos, los polos, en realidad quizás no se notaba tan explícitamente, pero es una trayectoria circular. Entonces, insisto, chi vale 1, nos queda entonces un polo doble real solamente, en menos omega n, y en la medida que empezamos entonces a disminuir el chi, aparecen estos polos complejos conjugados. Lo importante es que el radio que tenemos acá, lo vamos a anotar aquí, ya, un momento por favor. El radio que tenemos acá es omega n, ¿ya? Esa en el fondo es la idea. Y, bueno, eso, en el fondo eso, digamos. Espero que sea como más efectos de la gráfica, esto sea más claro como lo estamos viendo acá. Es decir, variamos el parámetro y vemos entonces el comportamiento de los polos, ¿ya? Profe, Ahí está. profe, ¿me Entonces, escucha? ¿sí? Sobre la etiqueta arriba en la función, ¿Qué cosa? donde dice raíz de 1 menos c cuadrado, eso se refiere solamente para el gráfico, ¿no? Porque si no me falla la memoria, en la presentación era c menos 1, c cuadrado menos 1. Ah, ya, estimado. Muy importante esa duda. Lo que pasa es que voy a switchar aquí a la presentación para explicar eso, ¿ya? Aquí en la presentación, este es el resultado, estas son las raíces de esta ecuación de segundo orden que está acá, ¿ya? Pero cuando el chi vale menos 1, esto se convierte, o sea, si ustedes se fijan, esto tal como está, no es complejo, es real, mientras el chi sea mayor que 1. O sea, en el fondo, mayor o igual a 1, este resultado es real, nos da dos polos reales. Pero del momento que chi vale menor que 1, entonces la raíz se convierte en compleja y la solución ahí se me convierte en compleja conjugada. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando esto es complejo conjugado, me queda esto de acá, me queda j omega n y se invierte y me queda 1 menos chi cuadrado. Que es lo mismo cuando hacemos raíz de menos 4, por ejemplo. Nos queda i por raíz de 2. Es decir, cambiamos el signo de lo que está dentro. Entonces, insisto, cuando el chi vale menos 1, para poder graficarlo, para poder llevarlo a esta gráfica, nosotros escribimos explícitamente que esto nos quedaría, este término sería más menos j omega n por raíz de 1 menos chi cuadrado. Es decir, sacamos el j, aparece nuestro j afuera, que sería nuestro término imaginario, y eso significa cambiar el signo de lo que está dentro. Por eso queda 1 menos chi cuadrado en la gráfica. ¿Está más clara la duda, Diego? Sí, profe, todo bien. Ya, excelente. Entonces, por eso que acá, digamos, en la gráfica, lo que pasa es que, a ver, como les digo, la página es súper buena, pero la página no tiene un mecanismo, bueno, sería más, no sé mucho cómo se podría hacer, pero aquí en la página yo tuve que directamente colocar el caso cuando el chi vale menor que 1 para poder hacer la gráfica como y en el fondo simular estos polos conjugados, ¿ya? O sea, la página no es tan flexible como que yo el chi lo pase en un rango grande y automáticamente me cambie como la forma de los polos. Por eso que aquí hice este caso particular, o sea, no tan particular, digamos, este caso importante que es cuando el chi es menor que 1, ¿ya? Y nos da como resultado este tema de los polos complejos. Ahora, esto tiene implicancias que están un poco fuera del alcance de nuestra asignatura, ¿ya? Pero que no se preocupe que la van a ver igual.
que es necesario, esto tiene implicancia entonces el tema del chi y la relación con omega con lo que sería la estabilidad del sistema, ¿ya? Entonces, pero como le digo, eso se estudia formalmente en otros cursos donde se ve el sistema en segundo orden más al detalle. Ahora, voy a seguir con la presentación. Ahora, como le digo, que yo subí este material, le hice unas correcciones, así que lo voy a reactualizar en la página. Y vamos a ver después un sistema de segundo orden en acción a través de un filtro de segundo orden, ya que es un ejemplo que yo creo que les va a parecer bien interesante. Entonces voy a retomar la presentación y después pasamos a lo que es el filtro. ¿Ya? Entonces, recordemos, importante, digamos, y con la duda que planteó su compañero, esta es la solución que arroja la ecuación de segundo orden. Sin embargo, si el chi es menor que 1, esta parte se me transforma en compleja y me resulta esta gráfica que está a la derecha. ¿Ya? Ahora, vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Donde no conocemos la ecuación del sistema, pero sí nos han dado este gráfico con polos y ceros. O sea, de hecho, en el fondo no veo ni un cero acá, solamente polos. ¿Ya? Así que bueno, dice aquí, comente sobre la forma esperada de la respuesta, con este diagrama de polos y ceros ya, donde solamente tenemos polos. Entonces, ¿qué es lo que arroja el análisis acá? El sistema, bueno, obviamente posee 4 polos sin cero, ya, donde tenemos 2 polos complejos conjugados. Entonces, los 2 polos reales que están al lado izquierdo, acá, del plano, corresponden entonces a términos exponenciales decayentes. Es decir, aquí va a haber un término menos 3t y aquí va a haber un término menos 0,1t en la exponencial. ¿Ya? Ahora, esas exponenciales van acompañadas por 2 constantes, puede ser cualquier nombre, en este caso le llamamos K1 y K2, y esas constantes sí dependen de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a comentar sobre el comportamiento general, pero no vamos a poder saber exactamente si era 3e elevado a menos 3t o raíz de 5e elevado a menos 0,1t. Eso solamente lo podríamos saber si tuviéramos las condiciones iniciales. ¿Ya? Ahora, en el fondo esas constantes van a cambiar amplitudes, pero el comportamiento del sistema no va a cambiar. ¿Ya? Es decir, K1 y K2 pueden tomar los valores según las condiciones iniciales del sistema, o si fuera un circuito según los valores que tenían las bobinas y los capacitores, por ejemplo, al momento de t igual 0. Pero más allá de cambiar las amplitudes, el comportamiento del sistema no va a cambiar. ¿Ya? A lo más, digamos, partimos más grande y nos achicamos más lento, más rápido, pero en el fondo el comportamiento no cambia. Entonces, estos 2 polos que están acá implican 2 términos exponenciales decrecientes. Y ahí está la importancia que estén al lado izquierdo, porque si ustedes se fijan, la exponencial me queda directamente elevada al valor del polo por t. Por lo tanto, ahí se producía este problema que comentamos recién, o potencialmente un problema, si el polo está al lado derecho, porque ahí la exponencial me queda con un exponente positivo. Ahora, el par de polos conjugados introduce nuestra componente oscilatoria, que también la vimos, digamos, en la clase anterior, de esta forma que está acá. De nuevo tenemos ahora 2 constantes. Una constante que es la amplitud, digamos, del producto de la exponencial por el seno, y un desfase que está acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el A y el desfase dependen entonces de las condiciones iniciales del problema. ¿Ya? Así que tampoco podemos, con esto como está acá, si no tenemos más datos, tampoco podemos escribir como, a ver, la solución como detallada con las constantes, a menos que tengamos las condiciones iniciales. Pero nuevamente insisto, el desfase lo más que va a hacer es correrme, digamos, la oscilación más a la izquierda o a la derecha, y la amplitud me va a agrandar o achicar la oscilación. Pero el comportamiento oscilatorio está dado, ¿no? Así como el comportamiento de exponencial decayente está acá. Entonces, las constantes solamente me van a cambiar un poco la forma digamos, pero en el fondo el comportamiento va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces la respuesta homogénea, ¿ya?, tendría esta forma que está acá. Es decir, la teoría de las ecuaciones diferenciales nos permite como sumar directamente los términos que corresponden a cada uno de estos polos que están aquí, ¿ya? Y con eso entonces tenemos la forma de la respuesta, ¿ya? Y como le indiqué, las constantes desconocidas K1, K2, A y el desfase entonces dependen de las condiciones iniciales del sistema. Ahora, esta parte del curso probablemente es la que más se aleja y se va más hacia la matemática más teórica. Ya todo el resto de los contenidos son como bastante más. Entonces, recordemos que las ecuaciones diferenciales son un área bastante extensa. No por nada, digamos, hay una asignatura entera dedicada a ecuaciones diferenciales. Y por lo tanto, esto es más bien
teoría de ecuaciones diferenciales, solamente que para efectos de nosotros, en la resolución de red eléctrica, estas constantes van a ser entonces, nosotros las podemos hallar mediante el análisis, ya para T menor que 0 se me saturó el capacitor, o el voltaje en el capacitor era tanto, la corriente en la bobina era tanto, y ahí yo me las tengo que ingeniar para encontrar estas constantes. Y ahí puedo encontrar la solución, no quiero decir particular porque me se confunde con la solución particular de la ecuación diferencial, podemos encontrar la solución específica para nuestro circuito eléctrico en particular, ¿ya? Es decir, hay infinitos circuitos eléctricos que tienen esta misma ecuación, pero solamente va a haber uno que va a tener ciertas, no sé, donde el voltaje del capacitor era, no sé, 3 volts, y el voltaje del otro capacitor era, no sé, menos 2 volts, y la bobina 1, la corriente era tanto. Entonces, solamente un circuito, esta solución, digamos, para un circuito que tenga esas condiciones iniciales particulares, ahí vamos a tener, en el fondo, una solución sin constantes desconocidas, ¿ya? Pero este es un análisis, digamos, de un circuito general. No sé si se entiende la idea, ¿ya? Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que uno en la ecuación diferencial en esos cursos no ve tantas cosas que después uno le cuesta como encontrar lo esencial, digamos. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial, yo puedo separarlo en solución, digamos, de la parte homogénea y particular, y después las puedo sumar, ¿ya? Y esa es la solución. ¿Qué es lo que yo busco cuando resuelvo una ecuación diferencial realmente? ¿Qué es Encontrar lo la que yo estoy... familia de soluciones que satisfacen ciertas condiciones de un sistema. Claro, en el fondo eso es, ahora, yendo a algo más esencial todavía. ¿Cuál será la diferencia entre resolver una ecuación diferencial y, por ejemplo, una ecuación de segundo orden? Aparte de la complejidad conceptual o de procedimiento. ¿Qué es la diferencia entre la solución que encuentro con una ecuación de segundo orden versus una ecuación diferencial, por ejemplo? Puede ser la cantidad de soluciones. Exactamente. Y en el fondo, en un curso de ecuación diferencial, quizás lo primero que yo debería partir explicando es eso. Que cuando yo resuelvo una ecuación común y corriente, yo encuentro una cantidad acotada de soluciones. No sé, una ecuación de quinto orden, ya, encuentro 5 soluciones. Una ecuación de tercer orden, encuentro 3 soluciones. En una ecuación diferencial, ¿por qué es más complejo y por qué es más complicado entender? Porque lo que estoy buscando con la ecuación diferencial no es 1, 2, 3, 4 soluciones. Estoy buscando una función que es solución de la ecuación. Es decir, si tengo mi ecuación diferencial derivada segunda i de t más 3 por primera derivada, etc., ya no estoy buscando un I1 ni 2, estoy buscando un I de t, estoy buscando una función completa que responde o satisface la ecuación diferencial. Entonces es una herramienta súper poderosa. Entonces, ¿por qué por qué por qué se relacionan tanto las ecuaciones diferenciales con la red eléctrica? Porque particularmente por la relación que existe entre voltaje y corriente que hay en la bobina y en el capacitor, se me introducen términos que son derivados integrales, que finalmente yo puedo llevarlo todo a derivado, ¿ya? Aumentando el orden. Y resulta que ahí es cuando se me mezclan las ecuaciones diferenciales con los circuitos eléctricos, por la presencia de bobina y capacitor, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, cuando solucionamos un circuito puramente resistivo, no encontramos, digamos, la resistencia o las corrientes que busquemos van a tener exactamente la misma forma que la fuente, porque la resistencia no solamente hay una proporción entre voltaje y corriente, pero ya la bobina y el capacitor introducen, digamos, cálculo diferencial en la cosa. Y por eso entonces que se nos relaciona tanto las ecuaciones diferenciales con la red eléctrica. Entonces una herramienta súper útil, ¿ya? Entonces, en la red eléctrica, como ustedes, digamos, habrán visto en el repaso que se estaba haciendo con Martín, cuando yo soluciono entonces un circuito eléctrico, digamos, yo tengo, en vez de la solución puramente matemática de la ecuación diferencial, que es solución homogénea y particular, lo que tenemos entonces en la red eléctrica, el equivalente es respuesta natural y respuesta forzada, ¿verdad? La respuesta natural es cuando anulamos las fuentes y resolvemos la ecuación diferencial esencialmente igual a cero, y nos da algo de esta forma. Esto es lo que nos daría la respuesta natural. Es decir, nos da al tiro la forma que va a tener la respuesta, pero con constantes desconocidas. ¿Cómo podremos hallar esas constantes en un circuito eléctrico cuando ya tenemos la respuesta natural? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Condiciones Agarrar las iniciales. condiciones iniciales. Sí, pero antes de eso, o sea, tenemos que buscar primero la respuesta forzada, y la respuesta forzada nos va a dar sin constantes desconocidas. La respuesta forzada da al tiro concreta, el término que tenemos que agregar. Luego ese término lo agregamos acá,
Entonces, cuando nosotros sumamos respuesta natural, que es esto que tenemos acá, más la respuesta forzada, ahí recién podemos aplicar las condiciones iniciales. ¿Ya? Un error común es que uno, bueno, está apurado, etcétera, y no, chuta, no tengo claro el concepto, y aplico las condiciones iniciales al tiro antes de haber sumado la respuesta forzada. Ya, ese es un error, digamos, y nos va... Ahora, nos podemos salvar del error, entre comillas, si justo la respuesta forzada era 0. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que la respuesta total es igual a la natural, porque estamos sumando un 0 en la forzada. Pero aún así yo formalmente tengo que colocar que la respuesta forzada es 0, y ahí justificar que este I de t ahora le voy a aplicar las condiciones iniciales, porque ya sumé natural con forzada, a pesar de que la forzada sea 0. Súper importante ese tema, ¿ya? No puedo buscar las condiciones iniciales hasta no haber sumado la respuesta forzada, aunque sea 0, ¿ya? Entonces, ustedes ven, es bastante interesante cómo se relaciona la matemática abstracta de las ecuaciones diferenciales con la resolución de circuito eléctrico, ¿ya? Ahora, continuando con esto, ya aquí está, digamos, en esta lámina puse la ecuación de nuevo, ahí dice, no conocemos las condiciones iniciales, pero podemos señalar varias cosas. ¿Ya? El término elevado a menos 3t tiene esta constante de tiempo, ya que el 1 partido por el alfa acá. Bueno, se colocó a 0,33, pero obviamente esto es 0,33 periódico, ¿ya? Decae rápidamente, y hay un criterio donde se considera que es significativo por 4 tau, es decir, 1,33 segundos. Es decir, hay un criterio, digamos, a ver, nosotros sabemos que matemáticamente la exponencial nunca va a llegar a 0. O sea, perdón, claro, no llega nunca a 0, pero ya les conversé que en términos de ingeniería, de circuito, uno no puede estar pensando tan abstractamente. Es decir, tiene que haber un momento donde uno dice, ya, esta respuesta para mí ya no la considero en mi análisis, porque si no, no podemos avanzar, ¿ya? Entonces hay un criterio donde se considera que una respuesta exponencial es significativa por 4 tau, ¿ya? Entonces podríamos decir que a los 1,33 segundos, ya no independiente del valor de la constante, ya para nosotros esa respuesta no es significativa. Ahora, esta componente que está acá, el a por l elevado a menos t, ya, en el fondo la idea es que, bueno, esta va a tener componente oscilatorio por el seno, ¿ya? Independiente del desfase, que lo único que va a ser adelantarme o atrasarme, digamos, la forma del seno, o la gráfica del seno, en el tiempo. Lo importante es que este término e elevado a menos t, su tau sería 1, y por lo tanto, si aplicamos el mismo criterio anterior del 4 tau, podríamos decir que esas oscilaciones serían significativas para nosotros por 4 segundos, ¿ya? Digamos, siguiente criterio del 4 tau. Finalmente, resulta que este término que está acá, si nosotros calculamos el tau, sería 1 dividido por 0,1, es decir, 10. Entonces este tau vale 10, y por lo tanto podríamos, aplicando de nuevo el mismo criterio del 4 tau, podríamos decir que esta componente es la que más va a durar en la respuesta, o la que va a ser significativa por más tiempo, por 40 segundos, entre comillas, ¿ya? Y por lo tanto, esta sería realmente la respuesta dominante que se dice. Es decir, convengamos que esto es transiente igual, ¿ya? Esto es transiente, ¿por qué? Profe, ¿podría repetir eso último? ¿Por qué es transiente este I de t que tenemos acá? No es constante. No, Porque porque... tenderá a ir a 0 al pasar el Sí. tiempo. Y a ver, alguien dijo por ahí que no es constante, cuidado con eso, ¿ya? Transiente significa el intervalo que hay entre dos regímenes permanentes, ¿ya? Y régimen permanente, ojo, no necesariamente significa que mi respuesta va a ser constante, digamos como I igual 20 o I igual 5, sino que constante, o en el fondo régimen permanente significa o que estoy constante o que tengo respuesta oscilatoria o una forma de onda que es periódica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta forma de onda es periódica, el seno 2t, pero está con un término que la va a extinguir. Por lo tanto, el seno no va a sobrevivir mucho, ¿ya? Entonces, efectivamente, esta respuesta es transiente porque finalmente, después de un momento, como por ejemplo, yo podría considerar que ya a los 40 segundos todos los términos murieron o ya no son, entre comillas, significativos, y el término a los 40 segundos, ya este término de acá, que era el que más duraba, si no lo considero significativo, entonces yo podría considerar que a los 40 segundos se acabó este transiente. Y volvimos a un régimen permanente, que en particular en este caso sería 0 o similar a 0. ¿Ya? Entonces, al no haber un término acá, ya sea constante o seno-coseno, digamos que quede o que sobreviva después de que vaya avanzando el tiempo, como todos los términos van multiplicados por una exponencial con un exponente negativo, esta respuesta se va a extinguir y vamos a llegar a un régimen permanente nulo, ¿ya?
Así que lo que tenemos aquí es transiente. Ahora, dentro de este transiente, esta componente, entre comillas, bueno, estoy usando el término morir de manera coloquial, pero digamos su contexto. Este término va a morir antes que este, ¿ya? Y este término también va a durar un poco más, pero también se va a morir, entre comillas. Y este término de acá también morirá, entre comillas, o podríamos considerar que ya a los 40 segundos simplemente no tiene importancia, ¿ya? Ojo, esto no es un criterio, digamos, absoluto ni obligatorio, digamos, sino que es un criterio que se usa muchas veces, que esto del 4 tau, ¿ya? Pero yo como ingeniero podría decir, no, pues para mí no es 4 tau y quizás para mí es, a ver, se lo pongo de esta manera. Quizás yo podría decir, eh, no sé, quizás para mí mi rango son más o menos 5 volt y quizás para mí, ya cuando tenga 1 milivolt considero que es cero, por ejemplo. O cuando tenga 1 microvolt considero que es cero. Entonces ahí yo podría decir, no, considero que mi transiente dura hasta tal momento, ¿ya? Pero aquí estamos ofreciendo un criterio, digamos, más como concreto para poder explicar eso, ¿ya? De cualquier manera, con o sin 4 tau o 10 tau o lo que sea, esta respuesta está condenada a extinguirse, por no tener un término independiente que no esté multiplicado por un exponencial que la vaya a anular, ¿ya? Profe, Y, profe, llevando esto un poco más al ejercicio, ese concepto de que sea significativo o no va a estar especificado en el ejercicio o va a ser algo que a nosotros ver, tenemos que evaluar con los valores que se pueden encontrar aquí hay dos situaciones. En una situación de evaluación, nosotros le indicamos, considere la respuesta significativa hasta tal punto, ¿ya? En términos de evaluación, porque, claro, uno necesita evaluar de manera estandarizada, más o menos, ¿ya? Pero para ustedes, para su experimentación, porque, bueno, aquí nosotros en la universidad quizás lo asustamos con evaluaciones y lo latigamos un poquito, entre comillas, pero evidentemente le estamos entregando una herramienta para que ustedes después puedan hacer sus propios análisis, esa es la idea, ¿ya? Si ustedes hagan su análisis cuando hagan simulación o trabajen con un circuito real en osciloscopio, ustedes van a tener entonces, digamos, la opción o el criterio de decir, hasta este punto, para mis valores considero que el transiente se extinguió, ¿ya? O sea, en el fondo ustedes van a determinar ese punto de acuerdo a las características del sistema con el conocimiento que le estamos entregando. Para efecto de un ejercicio, nosotros entonces ahí le especificamos claramente hasta cuándo consideramos que es significativo, si es que fuera el caso, ¿ya? Me imagino que esa era la consulta. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a ver, aquí termina la presentación, digamos, y aquí nosotros ya terminamos la materia de transferencia, respuesta de frecuencia, etcétera, ¿ya? Y voy a desarrollar ahora un ejemplo, ¿ya?, de un filtro de segundo orden, que es para que vean en efecto alguna aplicación concreta, porque esto que se ve súper abstracto, esto que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si me dan un momento aquí, voy a switchar a la pizarra, ¿ya? Un momento, por favor. Ya, a ver. Un momento que tengo que entrar yo mismo a la reunión, ¿ya?
Ya, a ver, voy a explicar entonces, como ejemplo, un sistema de segundo orden que sea relacionado con nosotros, con electricidad, porque como les digo, hay ejemplos, sistemas masa-resorte, que son interesantes, pero son más por una asignatura de física, digamos, ¿ya? Insisto que el sistema de segundo orden es una herramienta general que se aplica a muchas situaciones. Nosotros ahora en particular vamos a ver una variante del sistema de segundo orden, que es un filtro justamente de segundo orden, ¿ya? Ahora, insisto que los filtros también son materias que ustedes van a estudiar más en detención en otras asignaturas, ¿ya? Y lo que les voy a presentar ahora es un adelanto, pero voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, ¿ya? Entonces, miren, la idea, digamos, en este caso vamos a hacer un filtro pasa abajo, ¿ya? Entonces la idea es que nuestro filtro pasa abajo, digamos que vamos a entrar una señal con diferentes componentes de frecuencia sumada, y a la salida del filtro, como es pasa bajos, van a salir las componentes de frecuencia. Idealmente deberían salir solamente las componentes de frecuencia que son menores a la frecuencia de corte. Por eso se llama filtro pasa abajo. Es decir, lo dibujamos acá. Aquí tenemos la amplitud de la salida como función de la frecuencia. En este caso vamos a trabajar con frecuencia angular. Recordemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, ¿ya? Entonces aquí hay una frecuencia angular de corte y esencialmente nuestro filtro pasa abajo, la idea es la siguiente. Esto se llama amplitud normalizada. Entonces la idea es que todas las componentes de frecuencia en mi señal que entran al filtro, que sean menores a la frecuencia de corte, es decir, de ahí para allá, pasan a la salida sin alteración, pasan con la misma amplitud con la que entraron, que sería mi amplitud normalizada. Y todas las frecuencias de corte que superen, o sea, todas las componentes de frecuencia en mi señal, que superen la frecuencia de corte son aniquiladas, entre comillas, y no salen del filtro, ¿ya? Ahora, resulta que el filtro real pasa abajo de una cosa más bien así, es decir, no tenemos una pendiente tan violenta, digamos, 90 grados como tenemos ahí, ¿ya? Y de hecho, el filtro de segundo orden que va a mostrar tiene una caída bastante más lenta, digamos, no lenta, más una pendiente más suave. Y los filtros, como les digo, son herramientas esenciales en electricidad electrónica para todo tipo de aplicaciones, potencia, comunicaciones, control, etc., ¿ya? Entonces, yo puedo construir filtros de primer y segundo orden, o de tercero, cuarto, etc. Y el orden precisamente se refiere a el grado del denominador, es decir, el mismo tema de los polos que hemos estado viendo. Entonces, en particular, ahora vamos a presentar un filtro de segundo orden, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros entramos al filtro, ¿ya? Con nuestra entrada que sería nuestro XDS, y aquí salimos con nuestro IDS, y la función de referencia del filtro le vamos a llamar HDS. Por lo tanto, la salida IDS va a ser la función de transferencia del filtro por la entrada. Entonces, ¿cuál es la idea? En la entrada está mi señal sin filtrar, y el HDS va a ser mi filtro, y el IDS va a ser mi señal filtrada, que es el resultado de aplicarle el filtro a la señal sin filtro. ¿Ya? Y de hecho, me parece que yo en la clase anterior mostré un filtro de primer orden aplicado a una onda cuadrada. ¿Se acuerdan? Yo les mostré que la onda se deformaba, ¿ya? Porque el filtro, también un filtro pasa abajo. Porque el filtro pasa abajo, ¿qué va a hacer? Me va a atenuar las componentes de frecuencia que superen la frecuencia de corte. Recordemos que la señal que entra a un circuito normalmente es una suma de muchas frecuencias, de muchos armónicos. Y el filtro va a empezar a atenuar los armónicos desde la frecuencia de corte en adelante, ya avanzando en este gráfico que está para ahí. Entonces, la función de transferencia de un filtro de segundo orden es esta. HDS sería lo siguiente. Sería S cuadrado más 2 chi omega del filtro más el omega del filtro por S, ¿ya? Más... no escribí bien esto aquí. Más el omega del filtro al cuadrado, y lo que sí acá arriba tenemos omega del filtro al cuadrado. Es decir, esa es la función de transferencia de un filtro pasa abajo de segundo orden, ¿ya? Ahora, el parámetro importante en un filtro siempre es esto, la frecuencia de corte. Entonces, para el caso particular de un filtro de segundo orden, resulta que, porque yo puedo colocar, a ver, yo puedo construir filtros de orden más grande colocando varios bloques de segundo orden. Por ejemplo, ahí,
Si los coloco en cascada, hago un filtro de cuarto orden. Pero cuando voy a hacer un filtro de segundo orden solamente, entonces yo puedo asumir que el omega del filtro es igual al omega a la frecuencia de corte. ¿Ya? Entonces eso es importante porque cuando yo construyo filtros de orden mayor que 2, 4, 6, 8, resulta que no en todos los casos el omega de la función de transferencia es igual al omega de corte que me interesa hacer. Entonces para este caso en particular son lo mismo. Por lo tanto, entonces mi función de transferencia la podemos reescribir así: frecuencia de corte al cuadrado, S cuadrado más 2 chi por la frecuencia de corte por S, más omega de corte al cuadrado. Entonces, hecho eso, ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quisiera una frecuencia de corte de 4 por 4.5 kHz. Es decir, quiero que mi filtro pase abajo atenúe todas las componentes de frecuencia a partir de los 4,5 kHz. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer además, vamos a establecer además un parámetro chi. Ya, perdón. Vamos a hacer entonces dos variantes de esto. Vamos a hacer un filtro tipo Bessel, de segundo orden, lo cual significa que el chi vale 0,87. Por lo tanto, mi HDS quedaría de esta manera. Perdón. Si la frecuencia de corte vale 4,5, el omega de corte va a ser 2pi por la frecuencia, y eso va a ser 9000 pi. ¿Cuál sería la unidad del omega de corte? ¿O del omega? ¿Radianes Radianes por segundo. por segundo? Estamos medio oxidados, parece. Radianes por segundo. ¿Ya? Y entonces, nos quedaría lo siguiente. Para el caso Bessel, mi función de transferencia sería algo así como 9000 pi al cuadrado, que es ese término que está ahí, dividido por S cuadrado, más el producto de 2 chi omega c que está acá, nos queda 49.197 por S, más, el término 9000 pi al cuadrado es muy grande, entonces lo voy a dejar expresado solamente. Esa sería la función de transferencia para un filtro Bessel, de segundo orden paso abajo. Y, por ejemplo, podríamos tener un filtro Butterworth, también de segundo orden, donde la única diferencia es que el chi ahora vale 0,71. Entonces fíjense cómo en el sistema de segundo orden, variando el chi, obtenemos variantes de la misma función. Entonces acá mi HDS sería igual a 9000 pi al cuadrado. Esa parte no cambia. Abajo el S cuadrado queda igual, pero ahora este término va a cambiar porque el chi es distinto. Entonces nos daría 40.149 por S más el 9000 pi al cuadrado. ¿Ya? Entonces, estos dos filtros, digamos, el Bessel y el Butterworth, básicamente hacen lo mismo, pero nos vamos a ver que la curva de respuesta es distinta, digamos, porque obviamente la función de transferencia no es exactamente igual. Pues si me dan un momento, lo tengo acá simulado en MATLAB, ya, si me dan un momento para poder enviar a eso. Y además podemos introducir un concepto importante que es el diagrama de Bode, ¿ya? Si me dan un momento acá para poder introducir aquí las funciones de transferencia, ¿ya? Un momento, por favor, mientras estoy introduciendo esto acá, ¿ya?
Profe, mientras tanto, una duda cortita. ¿sí? ¿Esto va a entrar en la prueba? No, el filtro no. No, Ok. ya, ¿Hasta esto qué del, contenido va a cerrar entonces la prueba? a ver, cerramos con los diagramas de polos y hasta lo que llegó la diapositiva, digamos, hasta los análisis de diagramas de polo y cero, ¿ya? Fondo, por ejemplo, por ejemplo, que tengamos un diagrama con polo y cero y deducir la ecuación, lo que vimos hasta antes de esto que estoy explicando acá, ¿ya? Ya, Ok, profe, gracias. eso, sin ningún problema. Un momento, por favor, para introducir esto acá, ya, que lo había dejado listo, pero por algún motivo no funcionó. Ya, estamos casi listos. Ya, entonces vamos a cambiar ahora. Ya, a ver, no sé si tienen alguna experiencia previa con MATLAB, de cualquier manera lo van a usar bastante, así que no sé si lo usan, lo han usado en otros cursos o no, o todavía no. Sí, profe, hemos usado MATLAB, Ya, aunque excelente. Entonces no va a ser algo tan... Ya, ¿qué es lo que hice acá? Aquí en MATLAB creé las dos funciones de transferencia. La H1 es para si lo reviso acá, la H1 es para el Bessel y la H2 en el fondo y la segunda para el Butterworth, es decir, para los dos filtros. ¿Ya? Y aquí vemos el resultado donde qué es lo que hizo el programa. El programa en efecto hizo un barrido de frecuencia y me muestra en un gráfico cómo se van atenuando las componentes de frecuencia según justamente la frecuencia que está entrando al filtro. ¿Ya? Y abajo tenemos la fase que me muestra, digamos, me muestra el desfase justamente de la salida respecto a la entrada. Es decir, los filtros siempre introducen un cierto desfase. ¿Ya? Si ahora nos concentramos, ya me interesa más que nos concentremos en la magnitud exclusivamente. ¿Ya? Entonces yo puedo acá graficar ambas funciones y poder comparar en el fondo la respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí el filtro en azul es el H1. Ya, el filtro en azul es la primera función de transferencia, el Bessel, y el filtro en rojo es el Butterworth. ¿Ya? Entonces, de partida, esto el filtro pasa abajo, no tenemos la forma ideal del filtro pasa abajo habría sido una cosa como esta. Que cortáramos la frecuencia ahí y el resto de las frecuencias que exceden la frecuencia corta se hubieran eliminado. Pero no se eliminan, sino que si ustedes ven, se van atenuando progresivamente. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo con dos funciones de transferencia o dos filtros, ya solamente con haber variado el chi, obtenemos dos formas de frecuencia de respuesta que son en realidad diferentes. ¿Ya? Ahora, ambos son filtros pasa abajo, por lo tanto, igual van a tener esta curva donde las componentes de frecuencia se van atenuando. Ahora, la magnitud o la medida que está acá son los decibeles, ¿ya? Y digamos, es una unidad logarítmica donde 0 decibeles representa en este caso para el filtro sin atenuación, y la atenuación es mayor cuanto más vayamos descendiendo con los decibeles acá, ¿ya? Así que
como les digo, esto de filtro lo van a ver en otra asignatura, ¿ya? Y aquí les estoy mostrando una aplicación en el fondo de un sistema, una función de transferencia de segundo orden, un sistema de segundo orden, ¿para qué sirve? ¿Ya? Finalmente, tengo acá, ya, tengo lo siguiente. Y con eso terminamos ya esta parte. Vamos a pasar de nuevo a lo que es el simulador, ¿ya? Y aquí tenemos lo siguiente. Les explico. Aquí tenemos una onda senoidal, ¿ya? Y esta onda senoidal yo la voy a perturbar o le voy a sumar acá una forma de onda de pulso de alta frecuencia. Entonces la idea es tener una senoidal perturbada, por ejemplo, como si yo tuviera una onda senoidal que quiero transmitir y le sumé ruido en forma de pulso. Y quiero pasarla por un filtro pasa abajo para recuperar la señal senoidal original y eliminar o atenuar ese pulso de alta frecuencia que me está molestando. Para eso vamos a usar un filtro pasa abajo de segundo orden, el mismo que acabamos de ver. Y aquí está la función de transferencia, ¿ya? Donde aquí, no puedo hacerla aparecer acá. Aquí ya introduje los parámetros y vamos a hacer en este caso el primer filtro, el Bessel, ¿ya? Y para ir un poco más allá, aquí construí un circuito con operacional, con componentes, que es una forma de implementar un filtro de segundo orden, pero en circuito. Entonces, vamos a ver el funcionamiento del filtro en forma abstracta, con transformada de Laplace acá arriba, y vamos a compararlo con una alternativa. Hay muchas alternativas para construir filtros de segundo orden con circuito eléctrico. Esta es una de las alternativas que hay para construir un filtro de segundo orden. Ahora, ¿por qué colocamos el operacional y el positivo? Va más allá también de los contenidos de la asignatura, pero se lo estoy presentando en el fondo para que veamos una relación concreta entre la matemática abstracta, ¿ya? Y un circuito, y veamos si la respuesta más o menos se parece. Entonces simulamos acá, ¿ya? Y vamos a ver, en primer lugar acá voy a mostrar la forma de onda original senoidal, ¿ya? Y la vamos a comparar con lo que sale del filtro abstractamente, en función de transferencia solamente, ¿ya? Entonces, ya, aquí voy a switchar aquí. Ya. Entonces, como podemos ver acá, esta es la forma de onda. Supongamos yo quería transmitir por un conductor mi seno, y el seno le sumé ese pulso a alta frecuencia y me resulta con esta forma que está acá, ¿ya? Entonces eso presenta varios problemas porque son armónicos que se están añadiendo. Si yo lo estoy procesando digitalmente, también en la conversión en algo digital se marea con este tipo de cosas. Entonces supongamos que yo previendo que en mi sistema o en mi cable se me va a agregar este ruido, entonces yo coloco un filtro al otro extremo del cable donde llega mi señal, y mi idea entonces es tratar de atenuar ese pulso que me está molestando, que es de alta frecuencia, y tratar de quedarme con el seno, que es digamos, de menor frecuencia. Y esto que tenemos abajo, entonces, es la salida del filtro puramente en transformada, digamos, en función de transferencia. ¿Se atenúan los pulsos o no? ¿Se atenuaron los pulsos o no? Sí. Se atenuaron bastante. Ahora, ojo, no vamos a lograr eliminarlos del todo. Primero porque este es un filtro de segundo orden, que en realidad es un filtro suavecito. Nosotros teníamos que aplicar un filtro mucho más de tercero, cuarto orden o quinto orden, y ahí suavizamos más, ¿ya? O también podríamos poner dos filtros de segundo orden en serie, en cascada, pero ¿cuál es el problema? Ahí se nos va a correr la señal y se nos va a desplazar. Es decir, en el fondo, si no calculamos bien un filtro de orden mayor, vamos a tener un desfase entre entrada y salida que se puede convertir en un problema, ¿ya? Ahora, no está nada de mal para haber aplicado un filtro de segundo orden que es suavecito, y obtuvimos una senoidal bastante menos, digamos, encuentro hasta hostil, digamos, esta forma como dentada que tiene arriba, ¿ya? Entonces aquí obtenemos, y esto sí podría ser más óptimo para procesarlo, digamos, y recuperamos entonces, si nosotros vemos aquí, digamos, más obvio, digamos, la diferencia. Si funcionó el filtro de segundo orden en Laplace, me eliminó o me atenuó componentes de alta frecuencia. Ahora, este filtro está puesto en 4.5 kHz, en la frecuencia de corte, ¿ya? Y el pulso, si yo lo veo acá, está con frecuencia de 6 kHz, ¿ya?
con frecuencia entonces de 6 kHz. Por lo tanto, nuestro filtro está actuando incluso un poquito antes de la frecuencia en la que empiezan los pulsos, ¿ya? Ahora, yo podría modificar quizá no, pero mira, un cuento, no lo vamos a hacer ahora, pero yo podría pichicatear, entre comillas, como se dice, el filtro, correr la frecuencia de corte más atrás y filtraríamos más, ¿ya? Pero lo que quiero ahora es, en efecto, compararlo con el circuito que está abajo. Entonces, como les digo, como resulta que la función de transferencia es una herramienta abstracta, hay varias formas de circuito que me permiten construir un filtro de segundo orden de manera concreta, ya basado en la función de transferencia. Entonces ahora conecté en la gráfica de abajo la salida del circuito, para que la comparemos con lo que está entrando. ¿Ya? Ahí está, aquí. Ya. Ahí simulé, ¿ya? Y si lo vemos acá, ya fíjese que se obtuvo una forma un poquito más puntuda, entre comillas. Quiere decir de que el circuito que estamos usando no es exacto, digamos, la respuesta a la función de transferencia, porque como les digo, hay varias formas de hacerlo en circuito y ninguna de esas formas imita exactamente la función de transferencia, ¿ya? Pero es una buena aproximación. Entonces, arriba tenemos de nuevo, nuestro voltaje perturbado con el pulso, y abajo tenemos la salida al filtro de segundo orden, pero ahora del circuito. Y a pesar de que dio un poquito más como con esa punta, con esos pics, igual está bastante mejor, digamos, que esta forma de entrada que teníamos acá. Así que hemos visto entonces un filtro de segundo orden en función de transferencia y en circuito, ¿ya? Ahora, no, obviamente, esta materia se la estoy mostrando a título ilustrativo, digamos, no le voy a pedir, digamos, que haga un circuito, un filtro, digamos, de segundo orden en la evaluación y nada de eso, ¿ya? Porque uno no puede mostrar solamente cosas que se van a evaluar, sino que también la idea de uno como profesor tiene que irle mostrando, ampliando el horizonte y mostrándole cosas para ustedes, para su formación y para ir adelantando cosas. Después cuando vea un filtro en un par de asignaturas más, ya no le va a hacer algo tan desconocido, ¿ya? Así que, y bueno, como les digo, tenemos estas herramientas para simular y creo que con eso espero que se entienda mejor la idea. ¿Alguna consulta? No, profe, todo bien. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, como les digo, para recapitular, filtro de segundo orden, puramente en función de transferencia, filtro pasabajo de segundo orden, filtro pasabajo de segundo orden implementado ahora en circuito, bueno, más bien electrónico, como tenemos el operacional ahí, ¿ya? Y comparamos entonces y vemos que la respuesta, el filtro de segundo orden en circuito se comporta bastante parecido a la función de transferencia, y además hay varias alternativas para implementar en un circuito un filtro de segundo orden. Entonces, cada una de esas alternativas, en el fondo, se parece a la función de transferencia, pero es muy difícil llegar a algo que sea exacto. Sin embargo, funcionó bastante. ¿Ya? Si no hay más consultas, entonces cerramos el bloque. ¿Cuál es el ejercicio que ¿Profe? tenía? Sí, la duda, el 10 de la guía. Sí, era ese. No, pero iba a preguntar, ¿esta Ya, simulación en qué programa la hace? ya, este programa es el Plex. ¿Ya? Este programa es el Plex, que está buenísimo, primero porque se parece mucho al Simulink de MATLAB, pero el Simulink hasta creo que este año, el año pasado, no tenía forma de colocar elementos de circuito eléctrico. Entonces uno mostraba una simulación en un programa de circuito, pero un programa de circuito que analizaba transiente prácticamente no había, o uno mostraba en Simulink, que es muy parecido, pero es todo abstracto porque no había, hay solamente función de transferencia. Entonces este programa está genial porque puedo mostrar función de transferencia y circuito. Pero fíjese lo que tuve que hacer. Esta es una señal puramente matemática, el seno con el pulso, y tuve que introducirla a una fuente de voltaje controlada. Y esta fuente de voltaje controlada me transformó esos pulsos matemáticos en voltaje simulado, ¿ya? Se llama entonces Plex. No sé si habrá licencia para no sé, para los estudiantes. Pero en ¿Ya? Simulink se puede hacer lo mismo, el mismo circuito. Se puede hacer Sí, igual. como digo, no sé si me parece que el Simulink ahora también tiene para hacer circuito. Así que, ahora, yo prefiero mucho más esto. La librería se llama Simscape. Sí, me han hablado de eso, ¿ya? Ahora, yo en lo personal prefiero este programa porque es mucho más liviano, arranca al tiro, digamos, el MATLAB y el Simulink son pesadísimos. Es decir, hay que tener un supercomputador gamer muchas veces para que haga rápido las cosas, ¿ya? Entonces, eh, en particular este software además es livianito y digamos, corre el tiro. Pero entonces, ya, qué bueno que
En el Simulink normal también se puede hacer el circuito, entonces mejor todo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? No entiendo la... Bueno, eso. Esa es la idea. Ya. Continuamos entonces en el siguiente bloque a las 14:20 y ahí ya partimos con lo que es el transformador. ¿Ya? Así que aquí cerramos respuesta de frecuencia, ¿ya? Y para efectos de la evaluación es lo que vimos entonces. Hay dos PDF, hay dos presentaciones completas que ya terminamos, que son parte 1, parte 2 de respuesta de frecuencia. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos entonces. Chao, Nos vemos profe. más tarde, profe. Nos vemos. Hasta luego.